Vamos a dar gracias a Dios. Es el tiempo de estudio, tipología, lección número 5. Vamos a estar viendo a Melquisedec. Vamos a orar un momento, ¿está bien? Padre, te damos gracias, el honor y privilegio de servirte, de estar cerca de ti, de escuchar la palabra, de ser enseñados por tu Espíritu Santo. Pedimos que este tiempo, Señor, sea grato para ti, grato también para nosotros. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, recibir de tu palabra el día de hoy y ser llenos completamente de tus bendiciones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué sabemos del Señor Melquisedec? ¿Qué sabemos de Melquisedec? Que no tuvo, Bueno, sabemos que no tuvo no tuvo ni padre ni madre. el sumo sacerdote del Dios Altísimo, muy bien. Que no tuvo padre ni Genealogía, madre. ok, no, Ajá. sin padre, sin madre, como Ajá. explica en el libro de, en el Nuevo Testamento, Ujú. en el libro de Hebreos. Y que a Ahora. él le dio, ¿Vale? y que a él le dio Abraham el diezmo. Abraham le dio el diezmo de todo lo que arrebató a los reyes que vinieron. Ahorita vamos a hacer un poquito la historia acerca de esos reyes. Ahora, si dicen, es que no tuvo padre ni madre, pues ¿cómo nació, verdad? Sí. ¿De dónde vino? Bueno, en realidad no es que no se le conoce genealogía, es que no hay un parentesco, no hay dónde ubicarlo precisamente, pero es por eso que es tipo de Cristo, porque él, así como Jesús, vaya de acuerdo a ese sacerdocio que está sobre la ley. Acuérdense que está el sumo sacerdocio arónico, que es conforme a la ley, pero hay un sumo sacerdocio que es superior, y ese es el sumo sacerdocio de acuerdo a Melquisedec, que está antes de la ley, porque Melquisedec viene a suceder en el tiempo de Abraham, y Moisés no había nacido, No, y la ley se dio con Moisés. Moisés. Entonces todavía un titipuchal de años después, ¿verdad? Ujú. Nosotros encontramos que ya viene Moisés, y Moisés entonces introduce o pone la ley, de acuerdo, dada por Dios, en la cual establece el sacerdocio arónico. ¿Sí? De acuerdo a los levitas y sobre todo de acuerdo a la familia de Aarón. Ajá. Y esto está establecido, está puesto, Eleazar es otro de ellos, están puestos de tal manera que funcionan a través de todo lo que es esa cápsula que nosotros conocemos como la ley, la cual termina termina su vigor pues en lo que es Jesucristo. Cuando viene Jesús se cumple todo, él vino a cumplir la ley. Cuando la cumple, entonces ese paquete se puede poner aparte. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Gracias. Bueno, lo que funciona es lo que está fuera de ese paquete. Entonces, el sumo sacerdocio de Melquisedec viene a ser parte de eso que está fuera de ese paquete que llamamos la ley. No que la ley sea mala, no que la ley sea... Jesús dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero una vez que es cumplido, entonces se establece el nuevo pacto. El pacto antiguo que se hizo con los israelitas tenía que ver precisamente con esa ley, o sea, con ese paquete, con esas leyes, con ese sacerdocio, con el sacrificio de animales, con todo eso. Pero ahora se presenta un nuevo pacto, dice, establecido con una mejor sangre, que no es la sangre de machos cabríos, sino la sangre del Señor, no en un tabernáculo natural o terrenal, sino en el cielo, y requiere entonces, si hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. Pues si hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio, y es donde se establece el sacerdocio que es de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un poquito de historia. En el tiempo de Abraham, en el tiempo en el que Abraham todavía no era Abraham, sino Abraham, había muchas guerras de diferentes reyes. Todas las naciones peleaban por territorio. Y donde Dios había llevado a Abraham, de Ur, de allá de Caldea, de Babilonia,
Ustedes lo podrían ver en el mapa, donde está, en el mapa, donde está ya el mar Pérsico. Si después lo podemos ver en nosotros aquí en el mapa, en las hojitas que les di, pues lo puedes ver ahí. Abraham entonces vino y fue de aquí. Ur está aquí arriba. Aquí, Ur. ¿Ok? Y de ahí Dios lo llevó y se cree que caminó por el Éufrates hasta que llegó a llegar a lo que es Canaán. Canaán es todo este territorio, todo esto de aquí, ¿sí? Hasta acá hasta Sinaí. Entonces Dios lo que hace es que lleva a Abraham y lo lleva aquí, pero todo este lugar, ustedes van a ver todos, por acá está Arabia, ¿sí? Por acá está África y para acá está Europa. Esta parte de acá, por supuesto, la parte que nosotros conocemos como Rusia y el Lejano Oriente. Cercano Oriente, el Lejano Oriente. Entonces, había muchas guerras, se suscitaban con frecuencia guerras, y para el tiempo en que Abraham estaba en la tierra, un rey, que era el rey de Elam, ¿sí? Elam, ustedes lo van a ver, que está hasta acá, hasta acá, fíjate, tenía dominio de toda esta área, pero él está por acá, en el lado de Persia. Sí, en el lado de lo que nosotros conocemos, por aquí está Babilonia, pero todo esto es Persia, ¿sí? Todo esto acá. Entonces, Elam tenía dominio de toda esta región. Y los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Sebón y Bela, que es Zoar, que estaban ubicados mayormente alrededor de lo que es el valle de Sidim o el valle del Mar Salado, estaban sirviéndole a él. Por 12 años estuvieron sirviéndole. Pero entonces se rebelaron. Dijeron, no vamos a pagar más tributo y a ver cómo... Hasta ahí, se acabó. Entonces pasó el año 13 y el 14 vino entonces a pelear Elam, o el rey de Elam, con el rey de Sinar, que se juntó con él, y el rey de Goim, que está por allá por donde está Siria, y el Azar, que también es otro de los reyes. Todos estos 4 reyes, o sea, de estas 4 naciones, vinieron a pelear contra estos 5 reyes, los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Sebón y de Zoar, que es Bela. Y la guerra que se suscitó se dio precisamente en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Salado, el valle del Mar Muerto. Entonces, esta alianza de 4 reyes contra 5 reyes se conoce famosamente con el nombre de la Guerra de los Reyes. Porque fueron 4 reyes contra 5 reyes. ¿Quiénes ganaron? Los 5 reyes. No, ganaron los 4 reyes. Los 4 reyes que venían de afuera ganaron la guerra a los 4 reyes acá. Ahora, ¿por qué escogieron el valle de Sidim? Bueno, el valle de Sidim, que es esa región del Mar Muerto, es un lugar que tenía muchos pozos de asfalto. Mayormente el asfalto no estaba en la superficie, sino abajo. Entonces, ellos sabían dónde pisar y no pisar, porque en algunos lugares donde pisaba se hundía el terreno y caía la gente en lo que es ese asfalto. Entonces, pues, ahí se morían. Con todo y esa trampa, con todo y las artimañas, con todo y todo, pues, ganaron los 4 reyes. No nada más ganaron los 4 reyes, sino que también, ¿quién andaba por allí? Abraham. No, Abraham andaba en otro lado, no tuvo nada que ver con eso. Acuérdense que Abraham se queda en la región montañosa, ¿sí? Cuando él habla con su sobrino Lot, ellos están en esta área. Y dijo Abraham, si tú vas a la izquierda, yo a la derecha, si tú vas para allá, yo voy para acá. Y dijo Lot, pues yo me voy para esta región. Y esta región era muy fértil, toda esta región era muy fértil, que se conoce como el Valle de Sodoma, o el Valle de Sidim, que es toda la región esta de Sodoma. Y era muy fértil, todo alrededor de aquí
Y para allá fue a vivir Lot. Abraham se quedó por acá. ¿Sí? La guerra no vino donde estaba Abraham, porque él posiblemente estaba en la montaña, sino la guerra vino en donde estaba Lot. Oh, Y Lot, que apenas acababa de empezar a vivir por allí, que apenas se estaba estableciendo, pues se halló en medio de la guerra, y como perdió todos los reyes de allí, pues también se lo llevaron. Entonces se lo llevaron cautivo. ¿Ves? Él era civil, ¿no? Él no estaba en la guerra, pero pues era costumbre de llevarse a todos, y pues allá se los llevaron a él y a su esposa y a sus hijas. ¿Ok? Y pues para allá se los fueron, se los llevaron. ¿Y qué sucedió? Pues para ser esclavos o para ser vendidos, o ya todos saben. El caso está en que se los llevaron. Vinieron a darle noticia a Abraham. Le dijeron, ¿sabes qué? Esto y esto sucedió, y vinieron 4 reyes contra 5 reyes, perdieron los 5 reyes, y los 4 reyes pues se llevaron todos, y entre ellos estaba tu sobrino Lot. Ah, no, espérate. Entonces Abraham se arma de valor, ¿verdad? Y lleva a 318 hombres, fíjate, 318 hombres diestros, 318 contra un ejército de 4 reyes. wow. ¿Sí? Y toma él y va y los persigue y los alcanza en Damasco. Damasco está por aquí, más o menos. ¿Recuerdan quién fue a Sí. Damasco? Pablo. Pablo iba camino a Damasco, no fue a Damasco, iba camino a Damasco. Entonces, persiguió a los reyes y los alcanzó en Damasco, y en Damasco los derrotó. No nada más los derrotó, sino que les quitó todo lo que se habían robado, bueno, lo que se habían llevado de botín, no lo robaron, sino lo que se habían llevado, y rescató a su sobrino Lot, y claro, a toda su familia, y los trajo de regreso a Canaán. Entonces ahí nosotros vemos la intervención de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Dónde más encontramos nosotros este tipo de peleas con poca gente? Cuando David, ¿no? Cuando David, Cuando David peleaba también. Cuando los Con filisteos. los- no. ok, bueno, yo me acuerdo de Gedeón, Bueno, de Gedeón. con sí, sus 300, Con ¿verdad? 300. Que Dios le dijo, son muchos, Son muchos. Sí. y son muchos, y son muchos, y se llevó solamente 300, ¿verdad? Y en otra ocasión también, encontramos nosotros que Dios hace grandes cosas con poca gente, Amén. ¿sí? Y pues bueno, 318 hombres adiestrados, y derrotó a los 4 reyes en Damasco, recuperó los bienes y las personas, regresó a Canaán. A su regreso se encuentra con el rey de Salem, que Salem quiere decir paz. ¿Ok? Entonces Melquisedec es un nombre que está compuesto de Mel y Sedec. Mel, que es rey, y Sedec, que es justicia. Entonces, rey de justicia y también rey de paz, ¿sí? Melec, ustedes lo tienen ahí en su hojita, ahorita lo vamos a ver. Melec significa rey y Sedec significa justicia. Entonces, se encuentra con el rey que lleva por nombre rey de justicia, y es rey de Salem, que es rey de paz. Y entonces, cuando se encuentra con él mismo le da cuenta del botín, y le dice, pues te voy a dar la parte que corresponde. Y nosotros conocemos como que le dio el diezmo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué a ese rey? ¿Por qué? Hay muchas preguntas alrededor de eso. Todavía los eruditos no se ponen de acuerdo totalmente en el porqué de esa ofrenda que da Abraham a un rey que, pues, en primer lugar, pues no le conocía. Ahora, ¿de dónde se imaginan, o de dónde ustedes piensan? Vamos a hacer un poquito de
coco, ¿verdad? Echarle un poquito de cabeza y junto con los eruditos, como también ellos lo han pensado así. Si dice rey del Dios Altísimo, ¿de qué a qué se está refiriendo? ¿O de dónde posiblemente provenía Melquisedec? ¿Dónde estaba el reino de Salem? No, estaba por aquí, por esta parte. ¿Pero qué abarcaba? No se sabe dónde está Salem, de hecho. No sabemos. Pero dice que es rey de Salem. De Salem, sí. Sí, pero no Un reino, no una... está ubicado pero en no la está perdido en la historia, no se sabe dónde está. Y es parte de lo que es el misterio de la cosa de Dios y nosotros no vamos a saber que el Rey de Justicia está en donde está el Rey de Justicia. Su reino está en donde Él está, ¿sí? Así nosotros sabemos que es Jesús, ¿no? ¿Dónde está Jesús? Ahí hay paz. Entonces, ¿dónde está el reino de Jesús? ¿Dónde está Él? Así de sencillo, donde se le permite entrar, Él lleva paz. Así igual, el de Melquisedec, así. Se creía que venía de Sem, ¿sí? de la familia de los buscadores de Dios que ya habíamos visto, descendiente de Noé. Es posible que viniera porque el Dios Altísimo se exaltaba, o sea, se adoraba, y él era sacerdote, un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces se pensaba que tenía algo que ver con Sem. Algunos eruditos, y yo no voy a aseverar esto, o sea, no puedo decir sí o no, piensan que era el mismo Sem. Sem fue longevo, ¿verdad? Y llegó hasta el tiempo de Abraham. Es más, si mal no recuerdo, llegó hasta el tiempo de Jacob, pero no lo voy a poner así. Pero de Abraham sí estoy seguro, que llegó. O sea, si tú cuentas los años, Sem estaba con vida al tiempo que nació, o al tiempo que fue llamado, o por el tiempo en que fue llamado Abraham, estaba por ahí Sem. Pero es alguien a quien Abraham, que recuerden, adoraba a Dios, pero Dios no se había manifestado en una forma de decir aquí se me adora o acaso, sino donde yo te muestre. Abraham ya sabía adorar a Dios, al Dios Altísimo. Ahora se encuentra con el sumo sacerdote, el sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando lo encuentra, dice, no me queda otra más que entregarte esta parte porque no he tenido oportunidad yo de darle a mi Dios. Ahora, el rey de Sodoma le dice, bueno, dame a la gente y quédate con el botín. Dice, no sea que se diga que tú me enriqueciste, sino solamente voy a tomar parte de la gente que fue conmigo, la parte que les corresponde a ellos, pero lo demás es tuyo. Quédatelo, porque tú no vas a enriquecer a Abraham, sino Dios va a enriquecer a Abraham. Pero Abraham sí, de lo que él tomó, le dio esa parte, se la dio a Melquisedec, y él la tomó y bendijo a Abraham. ¿Sí? Entonces vamos a ir ahí a la palabra, Génesis 14, y ahorita vamos a ir ya a lo que es tipología, pero en Génesis capítulo 14, en el capítulo 14, versículo 17, dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer, que es como se llama el rey de Elam, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces viene este gesto. ¿Por qué? Porque Melquisedec se identifica como el sacerdote del Dios Altísimo. Y no nada más eso, sino que trae una bendición. Dice, bendito sea Abraham, ¿sí? Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Pero también, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, ¿sí? Entonces, fíjense bien que él sacó pan y vino.
Y vamos a ver nosotros, ahorita en la tipología, vamos a ver también que Jesús sacó también pan y vino. Pero esta es una forma de mostrar, vaya, pudo haber sacado cualquier otra cosa, pero no, sino sacó pan y sacó vino. Y lo dio para que fortaleciera a Abraham y a todo su ejército de 318, ¿verdad? Que venían hambrientos, venían cansados y hambrientos. Entonces les dio pan para fortaleza y vino para que también, para que tuvieran ánimo, para que recobraran el ánimo, la fuerza, la fortaleza, etcétera, y pudieran seguir a donde ellos iban, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a identificar ahorita, vamos a ver un poquito más, como es dicho, no hay mucha historia. Este pasaje, y después en Hebreos, es casi exclusivamente lo único que se habla. Hay un salmo también que menciona a Melquisedec, y fuera de ahí, Melquisedec no se vuelve a mencionar en ningún lado. Solamente que hay un salmo que dice que él te constituirá como sacerdote de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Y en los salmos ya está Aarón, o sea, ya está el sacerdocio arónico. Pero no dice que lo va a constituir al Señor de acuerdo al sacerdocio arónico. De hecho, Jesús no tenía nada que ver con la tribu de Leví. ¿De dónde era Jesús? ¿De qué tribu? De la tribu de David. ¿Cuál era? De Judá. De Judá. Entonces, él viene de Judá, que nada tiene que ver con el sacerdocio, sino la tribu de Leví tenía que ver con el sacerdocio. Pero Jesús no tenía nada que ver con el sacerdocio, por tanto, no le correspondía en absoluto el sacerdocio de acuerdo al orden de Aarón o al sacerdocio levítico, sino un sacerdocio, porque él es sumo sacerdote también, Jesús es sumo sacerdote, pero no de acuerdo a lo que es la parte de la ley, sino fuera de la ley, que es superior a la ley. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Entendimos la historia? ¿Entendimos un poquito más gráfico así? Se puede entender un poco más qué es lo que, vaya, la historia con mapa parece ser que cobra un poquito más de sentido, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque son grandes distancias, ¿sí? De aquí salió después Moisés y fue al Sinaí y anduvieron aquí como 38 años y luego ya subieron y entraron por este lado, por Jericó, que está por aquí, y ya tomaron la tierra prometida, ¿amén? Pero Abraham viene de acá, de Ur, caminó el Éufrates y luego bajando y se estableció y caminó todo esto, caminó. Tú pusiste Ur ahí cerquita del mar, pero Sí. aquí en el mapa está hasta acá arriba. Bueno, De los caldeos. Ur es un lugar, sí, no está ahí. Está cerca del mar. Y te lo digo porque Ur, no sé por qué está ahí en el mapa de esa manera, Sí, pero se me hizo raro. Ur es un puerto, o en aquel tiempo era un puerto, ¿sí? Y estaba pegadito a lo que es el mar Pérsico. Y Porque estaba en Caldea, ¿no? Mira, aquí sí está. por eso. Aquí sí está bien, mira. Bueno, ahí, por eso, en ese. Así. Yo no sé por qué en este mapa me lo ubican en otro lado. Ahora, acuérdense que las masas de agua se mueven. Lo que puede ser hoy un puerto, después ya no. Y de hecho, Ur dejó de ser una ciudad importante porque precisamente quedó fuera de lo que es el puerto. O sea, el mar parece que se retrocedió y Ur históricamente dejó de ser puerto. Sí, pero para el tiempo de Abraham, del llamado Abraham, Ur era una ciudad muy importante, era una de las ciudades caldeas más importantes y era un puerto, o sea, un lugar de comercio, de sumo comercio, como lo es también Tiro y Sidón, ¿sí? En el Mar Grande. Ahora, para que el Mar Grande se retroceda está un poco difícil. Por eso Egipto está puesto, o está cerca del mar. El Nilo desemboca en el Mar Grande o Mar Mediterráneo, y luego por aquí este lado, cuando Roma toma posesión de todo lo que es la Judea y Perea y Galilea y todo eso, bueno, entonces el rey hace un puerto que se llama Cesarea, ¿sí?
Y Cesarea, en honor al César, está Es un puerto. en, Cesarea Marítima. es un puerto también, o sea, está cerca, está en el mar, o sea, Bonito. está ahí. Ujú. Ok, Muy entonces bonito. esa es la forma en que... Esa es Cesarea Marítima. Cesarea Marítima, hay otra que es Cesarea de Filipo, y esa está al norte, ¿ok? No tiene... Hay dos. Sí, hay dos Cesareas. Bien, entonces si no hay preguntas, me voy a acomodar aquí y vamos a ir entonces a tipología. ¿Está bien? Amén. Bien. Tipología nosotros tenemos que primeramente el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Melec, que es rey, o sea, habla de lo que es el rey, y Sedec, que es justicia. ¿Sí? Cristo es el renuevo justo de David que reinará como rey y será llamado el Señor, justicia nuestra. Entonces, si alguien me ayuda, Génesis 14:18, alguien más, Hebreos 7:2, y alguien más, Jeremías 23:5 y 6. Génesis 14, 18. Génesis 14:18. Ok, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Ok? Sacó pan y vino, hasta ahí. Después lo bendijo Abraham. Pero hasta ahí, ¿verdad? Melquisedec, que es rey de justicia, y es rey de Salem, que es rey de paz. Ok, Hebreos 7:2. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Rey de paz. Entonces ahí nosotros sabemos qué es lo que significa el nombre de Melquisedec. ¿Ok? Jeremías 23:5 y 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. Entonces vemos nosotros que Melquisedec es el tipo de Cristo en cuanto que Él es rey de justicia, rey de paz, pero Jesús es también, pues dice, será levantado un renuevo justo que reinará como rey y será llamado el Señor, justicia nuestra, o nuestra justicia. Amén. Ahora, la otra parte es Melquisedec fue rey de Salem, que traducido es rey de paz. Ya vimos primero la parte de justicia, ahora vamos a ver la parte de la paz. Sí, Melquisedec fue rey de Salem, que traducido es rey de paz, y Cristo vino como príncipe de paz. Entonces, Génesis 14:18 lo volvemos a leer Hebreos 7:2, y vamos a leer Isaías 9:6 y 7, del 6 y 7. Maggie, otra vez entonces, Génesis. Génesis 14:18, si ya lo tiene ahí, estaba separadito. Sí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Entonces, Melquisedec, que es el rey de Salem, que es traducido es rey de paz. Y ya leímos en Hebreos 7:2, ¿alguien lo tiene otra vez? Bueno, ahorita, o lo quitas. Lo quité. Ok, ¿lo sigo yo? Sí, amén. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Muy bien. Isaías 9:6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces nosotros vemos que no es casualidad, y por eso es tipo de Cristo, en estas dos cosas, en justicia y en paz. Y en paz. ¿Sí? Entonces en Jeremías dice que Él es justicia nuestra, y en Isaías dice que vendrá como príncipe de paz. Y Jesús mismo da testimonio de eso y dice, vaya, donde yo estoy, ahí hay paz. ¿Sí? Vengo a traer la paz. Y
¿qué es lo que nosotros entendemos por la paz? Sabemos que es justicia. ¿Qué es justicia? La justicia es lo que el Señor trajo a nosotros. Por justicia hemos sido salvos. Somos salvos por su justicia. Me parece un trabalengua, pero está bien. Sí, vamos sí. Dios trajo la justicia a través de Jesucristo, ¿okay? Amén. Porque la justicia había venido solamente a través de la ley. Ajá. Y la justicia traída a través de la ley era una justicia seca, o sea, era una justicia que es al pan pan, el vino vino. O sea, La letra a lo que es la letra y el testimonio, ¿verdad? y la justicia. Testimonio y a la letra, Cristo solamente es eso es. espíritu. Jesús viene a traer la justicia de Dios, pero viene a traerla envuelta en misericordia. Entonces, esa es la parte que a través de la ley no se había conocido. Que la justicia que había venido a través de la ley, que es la santidad o lo que Dios demanda, era una justicia que el hombre no podía con ella, porque no había quien pudiera cumplir con todo eso. Más Jesús lo cumplió, no nada más lo cumplió, pero él llegó a punto de ser excelente en todo lo que es justicia. Pero cuando entonces ahora dice, bueno, ahora que ya lo he cumplido yo, ahora que yo ya he establecido esto, ahora yo voy a dar, también voy a poner la parte que no estaba puesta en todo eso, porque hasta ese tiempo solamente habíamos leído que Dios tendría misericordia de quien tendría misericordia. Por eso David no murió, Ujú. porque David era reo de muerte, Ajá. ¿sí o no? Sí. Porque fue que Asesino, cometió adulterio. adulterio, Sí, y mandó matar al marido de la esposo mujer. ajá. Sí, y se quedó con ella. Entonces, pero Dios tuvo misericordia de él. Y nosotros vemos, pero es contado, pero es establecido que hay algo que es fuera de la ley, pero que se puede aplicar. Pero mayormente no había misericordia. ¿Se puede ver también con la mujer adúltera? Bueno, ese es en el tiempo Que de En el Jesús. tiempo de Pero Jesús. según la ley había que apedrearla. Bueno, de acuerdo a eso, la justicia que viene de acuerdo a la ley, que es la letra dictaba que si alguien fuera sorprendido en adulterio sería apedreado. Ajá. Y entonces le trajeron a la mujer y dice, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer tú con ella? Entonces querían ver la reacción de Jesús. Lo que Jesús dijo, se puso a escribir en el suelo. Algunos piensan que lo que se puso ahí es escribir algunos de los pecados, ¿verdad? Algunos piensan que puso nombres, En su tableta. pero sea lo que sea, empezaron sobre todo los de más edad, empezaron a soltar sus piedras e irse. Les llegó esa convicción. Dijo, el que sea libre de culpa, tire la primera piedra. Entonces ellos se dieron cuenta y dice, bueno, espérate, yo no cometí adulterio, pero no soy libre de culpa. Y mientras más edad tenían, pues más culpa habría. Y entonces fueron y dijeron, no, pues yo no puedo, y no, pues yo tampoco, y no, pues yo menos. Y hasta los más ardidos, ¿verdad? Los más jóvenes por ahí, Se les quitó. también dijeron, no, pues ¿sabes qué? No, pues no, tampoco. Y entonces dice que Jesús volteó y dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, no hay ninguno, Señor, todos se han ido. Dice, ni yo te condeno. O sea, ahí ya viene Jesús, y Jesús, que podía aventar la primera piedra, o todas las piedras, Sí, esa es la misericordia. funcionó en la justicia, pero la justicia que viene sobre misericordia, que va más allá de la falta. La ley viene solamente a decir acción, consecuencia. ¿Ok? Por eso dice que es la ley, la famosa ley del talión. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, esto sucedió, esto es, esto, así, así y así. Pero no hay misericordia, no hay algo que diga, bueno, espérate, ¿por qué? ¿Qué hizo Jesús? Jesús vio el corazón de la mujer que estaba arrepentido, en primer lugar, sorprendida, vergüenza, pero también arrepentido, y vio que ella podía ir más allá, por eso le dio la orden diciéndole, vete mujer y no peques más. Entonces sí, Jesús trae
la justicia. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia es el orden que Dios ha puesto a través de lo que es la palabra o la ley, de una consecuencia a una acción. Pero cuando Jesús lo trae, cuando Jesús trae esa justicia, la envuelve también en misericordia. De hecho, cuando los profetas hablaban y traían palabra profética, ellos siempre daban una oportunidad al arrepentimiento. Siempre había una oportunidad al arrepentimiento. ¿Ok? Si fuera exclusivamente por la ley, pues no habría oportunidad de arrepentirse, sino simple y sencillamente lo que tú estás haciendo cae en muerte y se acabó. ¿Ok? Ahora, esa es la justicia. Entonces, la justicia es simple y sencillamente lo que el orden que Dios establece para alcanzar la santidad. Ahora nosotros vemos que podemos alcanzar esa santidad sin hacer nosotros ese esfuerzo, sino que ya la obra la hizo Jesús. En su obra nosotros ahora podemos entrar a ese camino de santidad, porque nosotros no podemos, pero a través de Él sí podemos. Entonces esa es la justicia superior de la cual introduce Jesús. Amén. Ahora bien, ¿qué es la paz? Bueno, claro, Jesús es la paz, pero ¿qué es la paz? Príncipe de paz. Ok, príncipe de paz, pero ¿qué es la paz? Es el descansar en Él. Descansar en Él, ok, muy bien, pero ¿qué es la paz? ¿Qué más es la paz? Si ves descanso, reposo, está bien dicho, pero ¿qué es la paz? Simple y sencillamente donde no hay guerra. Ah, bueno. ¿Qué es la justicia? Donde no hay iniquidad. Muchas veces nosotros le buscamos y lo más sencillo es lo contrario, la ausencia de lo contrario. Entonces tú dices, ¿qué es la paz? Es la ausencia de guerra. Pues sí. ¿Qué es la justicia? La ausencia de iniquidad. ¿Sí? El hombre no puede, ni puede alcanzar paz por sí mismo, porque siempre está buscando rencillas o pleitos, ¿verdad? Siempre está buscando qué hacer. Si no, vean a los niños, ¿verdad? Como siempre están ahí buscando, sobre todo los varoncitos, ¿no? Siempre están buscando a ver qué hago yo. Ok, ¿qué es la paz entonces? La paz es simple y sencillamente lo que es la ausencia de guerra, de conflicto, de ansiedad, de temor, de todas estas cosas. Entonces tú tienes paz en tu corazón, tú tienes paz en tu vida, tú tienes paz en lo que estás haciendo cuando está en reposo. Por ejemplo, si habláramos de la mar y está una tormenta, pues no hay paz. Pero si está en calma, podemos decir que hay paz. Si vemos un río que está bravo y aventando piedras y todo, porque no hay paz. Pues si vemos un arroyo que está tranquilo, hay paz. ¿Sí? Vemos una montaña, un volcán con nieve arriba y todo, hay paz. Pero si está en erupción, pues no hay paz. Entonces, eso es a donde vamos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que Jesús vino para traernos a nosotros justicia y paz. Bien, seguimos también. Ahora dice, el origen de Melquisedec es sin principio de días ni fin de vida. Cristo es Dios y Él es el principio y el fin. ¿Ven? Entonces vamos a ver dos pasajes, los dos en el Nuevo Testamento. Uno está en Hebreos capítulo 7, versículo 3, y alguien me ayuda con Apocalipsis 22, 13. Yo tengo 22:3. Bueno, pero yo estoy buscando Hebreos 7.3 ahorita. 7.3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Permanece, ¿y está hablando de quién? De Melquisedec. Sí, está hablando precisamente de ese tipo de sacerdocio, de aquel que no tiene padre ni madre, sin principio de días, ni fin de días, sino que es conforme al Hijo de Dios, ¿verdad? Y ese es Melquisedec. Y por eso su sacerdocio
permanece para siempre. De esa misma forma nosotros vamos a ver que Jesús, en Apocalipsis 22:13, ahora sí, He aquí yo vengo pronto, no es cierto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin. el principio y el fin. El primero y el último, el principio y el fin. ¿Ok? Entonces Jesús, si Él es el principio y el fin, si Él es todo, entonces todo lo demás queda incluido o queda abajo de Él. Amén. Amén. Entonces puede decir que Él es también semejante, bueno, Él, claro, es hijo de Dios, sin Claro. principio de días ni fin de días. O sea, es Amén. eterno, no hay. Amén. Pero tampoco tuvo un principio. Jesús Siempre siempre existió. es, siempre ha sido. ¿sí? Ajá. Jesús ni fue creado, ni fue formado, ni nada, sino Él es. Amén. Esa es una de las cosas que nosotros vemos de Dios. Todos nosotros fuimos formados, todos nosotros tenemos un principio y, bueno, quizás vamos a tener un fin y después vamos a tener vida eterna, pero tuvimos un principio. Amén. Pero Jesús, Dios, no tiene principio ni fin. Amén. Amén. Está fuera de todo eso. ¿Sí? Bien, Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. El Dios Altísimo es Él, que es Dios, ¿sí? Y el Lión, que es Altísimo. Y permanece para siempre. Entonces vamos a ver, hay dos pasajes, uno en Génesis 14:18 y de nuevo Hebreos 7:13. Y esto lo vamos a estar repitiendo porque, como yo les dije, no hay muchos pasajes de Melquisedec. Entonces vamos a leer de nuevo 14:18 y 7:3. Y vamos a ver también que Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí vamos a ver nosotros en el Salmo 110:4, Hebreos 5:6 y Hebreos 7:23 al 25. Entonces, si alguien tiene Génesis 14:18, nuevamente lo leemos. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Era sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Y en Hebreos 7:3, ¿qué dice? Lo acabamos de leer también, que es sin principio ni vida. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para Amén. siempre. Entonces, eso es lo que es Melquisedec. Cristo también es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vamos a leer Salmo 110:4. 110:4 dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Y está hablando de Jesús, y de nuevo les digo, Jesús vino no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, que es alabanza, que habla de alabanza, y no tiene nada que ver con el sacerdocio arónico. Ahora, Hebreos 5:6. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, y eso está refiriéndose a Salmo 110:4. Y ya leímos una parte de Hebreos 7, vamos a leer 7:23 al 25. ¿Vale? No, repitas. 7:23 al 25, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Amén. Wow. Un sacerdocio que nos conviene. ¿Qué era la función del sacerdote? Vamos a pensar nosotros en el sacerdocio arónico. ¿Cuál era la función del sacerdocio arónico? Interceder entre el hombre y Dios. Interceder entre el hombre y Dios, ¿para qué? Para- No, para limpiarlo, para el Para perdón de perdón pecado, de pecado. para que hubiera a través del sacrificio un perdón que viniera de Dios, ¿sí? Y eso era la función. La función del sacerdote no era una función dual o doble. Era ministrar al pueblo, pero también era ministrar a Dios. Entonces, mientras ministra a Dios, está intercediendo por el pueblo.
Y cuando ministra al pueblo está dando la instrucción que viene de Dios. Entonces, era la función del sacerdote era precisamente que el pueblo estuviera instruido, pero también que fuera perdonado. Por tanto, continuamente tenía que estar intercediendo. Jesús está de continuo intercediendo delante del Padre. Entonces Jesús está en los cielos, día y noche intercediendo por cada uno de nosotros. Por tanto, ese es un sacerdocio que nos conviene, ¿no? Amén. Porque es eterno. Aparte que es eterno, Sí. como leímos allí, Claro. en Hebreos 7:23 al 25. Amén. Nos vamos dando cuenta de cómo vamos viendo y Cristo, wow, ¿verdad? Sí. Que a través de toda la palabra, de todo lo que Dios hizo, trato con los hombres, ahora también nosotros estamos disfrutando de esa gran bendición. Es De como que- si en el Antiguo Testamento se nos hubiera dado el Cristo que vendría. Bueno, de hecho, es dado el Cristo que vendría, o sea, se dio se mostró su carácter, se mostró su obra, se mostró Nos dio pistas Dios para que... un poquito más que pistas, pero sí, nos dejó saber para que inequívocamente cuando viniera el Mesías, que es Jesucristo, Claro. Se supiera. tuviera exactamente que cumplir con todo lo que estaba en el Antiguo Antes. Testamento Antes de- dicho acerca Wow. de él. Tremendo. Vamos a ver que Melquisedec también sacó pan y vino. Entonces, Sí. Melquisedec sacó pan y vino para restablecer las fuerzas del guerrero cansado y lo bendijo, ¿sí? Cristo nos da el pan y el vino, siendo por él bendecidos en el nuevo pacto. Amén. Entonces, vamos a ver dos pasajes. Génesis 14:18, lo volvemos a leer. Vamos a leer Génesis 14:18 y vamos a ver Mateo 26 del 26 al 28. Entonces, No, Maggie de nuevo. Yo tengo 14, 18. Ok, lo tengo otra vez. Yo tengo más. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y bendijo. Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Ujú. ¿Sí? Y bendito sea Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces vemos nosotros que él sacó pan y vino para restablecer las fuerzas de los guerreros que venían cansados. ¿Sí? Y los bendijo. Bendijo a Abraham. Bueno, bendijo a Abraham. Amén. Amén. Ahora Mateo 26, 26 al 28. Mientras comía, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y hasta El 28. Ah, ok. Entonces nosotros vemos que Jesús también dio pan y él dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y qué tremendo porque si el pan que vino en el desierto dio alimento y dio sustento a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel, cuánto más este pan que también viene del cielo, no nos dará también a nosotros esa vida, esa fortaleza. ¿Sí? Entonces él es el pan de vida, pero también es el vino, y el vino habla de su sangre, habla de la obra que él hizo en ese tiempo que él haría para el perdón de los pecados, que es derramada para el perdón de pecados. Amén. Que es a través de esa sangre nosotros ahora podemos ser justificados. Vamos a ver uno más. El sacerdocio de Melquisedec es fuera de la ley y por tanto superior a la ley. ¿Sí? Vamos a ver, es bien importante que nosotros entendamos esto. El sacerdocio de Melquisedec es fuera de la ley y por tanto superior a la ley. Y el sacerdocio de Cristo es también fuera de la ley, ya que no requiere de sacrificios de animales y es superior al sacerdocio arónico. Entonces vamos a ver en el mismo capítulo 7 del libro de Hebreos, vamos a ver un pasaje que habla acerca de Melquisedec,
en 7, 4 al 10, y vamos a ver también nosotros de nuevo, bueno, no de nuevo, pero vamos a ver 7 del 26 al 28. Entonces, ¿alguien me ayuda con 7 del 4 al 10? Yo lo tengo. Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué? Entonces, ahí vemos que el sacerdocio de Melquisedec es fuera del sacerdocio arónico, ¿sí? Ajá. Porque aún todavía no nacía Leví. Leví vino a ser De Jacob. Hijo el de- bisnieto, ¿verdad?, de Abraham. Ajá. Pero todavía no, pero estaba en sus entrañas, por Ajá. decirlo así. Entonces, de esa forma, Leví también pagó los diezmos cuando los dio Abraham a Melquisedec. Ahora, Hebreos 7, 26 al 28, nosotros vamos a ver que el sacerdocio de Cristo es también fuera de la ley, ya que no requiere sacrificios de animales. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos que ya no se requería sangre más de animales, sino la sangre de Jesús fue suficiente. Por eso solamente el sacrificio de Jesús se hace una sola vez y no más. Porque ya no es requerido que se siga haciendo ese mismo sacrificio. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pudimos ver, estamos entendiendo el tipo, el antitipo, estamos viendo cómo es toda esta tipología. Y es hermosísimo porque nosotros podemos darnos cuenta que Jesús en realidad cumple todo y cada una de estas. Amén. Vamos a tener la oportunidad de leer Hebreos 8 y si me pueden ayudar, este es un ejercicio Léelo. que vamos a tener. Si podemos leer Hebreos, todo el capítulo 8, vamos a tener unas preguntas en cuanto a lo que es este capítulo. Mientras ustedes leen, yo voy a tomar un momento para borrar aquí y prepararnos para esto. ¿Está bien? Adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que ha dicho es este. Tenemos al sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice, él mira, haz todas las cosas conforme el modelo que te fue mostrado en el monte. Sigue.
no lo entiendo. Ok, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, declara o dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, esta parte de Hebreos capítulo 8 nos establece a nosotros que hay un mejor pacto. Que hubo un pacto anterior, pero hay ahora un nuevo pacto. Entonces, si tenemos un sumo sacerdote, o tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario, pero no del santuario natural, sino de aquel que fue dado a Moisés y le dijo, mira el santuario que está en el cielo, y conforme a ese santuario vas a ser tú uno terrenal. Amén. Entonces, ya leímos todo eso, y en la primera parte, del 1 al 5, dice, enumere algunas de las bendiciones que recibimos por Jesucristo, por ser Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Entonces, en Hebreos 8, 1 al 5, ¿qué encontramos nosotros? Está allá para ustedes, vayan buscando ahí. Díganme ustedes las bendiciones que encontramos en el capítulo 8, versículos 1 al 5, por ser Jesucristo sumo sacerdote. ¿Qué bendiciones encontramos? Podemos presentar nuestras ofrendas. ¿Cómo? Presentamos nuestras ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Como ministro del santuario del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Tenemos un sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Yo sé, pero no le estoy pidiendo que me lo lean, sino que me digan qué bendición tenemos nosotros porque Jesús es sumo sacerdote. Porque como sumo sacerdote, Él está intercediendo por nosotros delante del Padre y perdona nuestros pecados. Si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para Amén. perdonarnos. Pero es que me estás metiendo... Ok, estamos hablando de Hebreos capítulo 8, y yo entiendo, y es exactamente, porque tú me estás mencionando Juan, primera de Juan, capítulo 1, y no estoy hablando de eso. Que abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Sí, yo sé. Pero ¿qué ventaja tenemos de que Jesús sea sumo sacerdote? Ya lo dijiste tú, Él intercede por nosotros. Y voy a poner aquí, intercede, día y noche. ¿Sí? Nos da el perdón. O sea, es continúa, ¿perdón? Nos da perdón. Nos da perdón. okay, Nos perdona. A través de esa intercesión obtenemos el perdón. Perdón continuo. Porque nosotros de continuo pecamos. Pero Él intercede por nosotros delante del Padre para obtener el perdón. ¿Sí? Para recibir, si lo quieres poner aquí, recibir. Gracias. Recibir, ok, muy bien. Ok, gracia. Yo voy a poner misericordia. ¿Sí?
Entonces, eso es nosotros lo que tenemos, la ventaja que nosotros tenemos de que sea Jesús el sumo sacerdote. ¿Qué más? O sea, por gracia recibimos Que es ese para don. siempre, que Él no es eterno. Bueno, aquí está, ¿sí? Ujú. Tercera día de noche, ¿ok? Porque Él es Jesús, sumo sacerdote eterno, está bien, si quieres ponerlo eterno ahí, está bien. Estas son las bendiciones que nosotros obtenemos. ¿Qué otra bendición obtenemos? Gracias a que él obtuvo, a que él fue sacerdote, a que él es sacerdote, vino a quitarnos no era falso, pero es que estaba leyendo aquí, si los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue o sea que Dios nos quitó lo que no era verdadero a través de Jesús, siendo ya sacerdote, nos mostró Muy lo bien. que era verdadero. Muy bien. La bendición que Que es tenemos del eterno. sumo sacerdocio, que es eterno, que es, como decía Margarita, que es de justicia, rey de paz. Sí, todo eso nos conviene a nosotros porque Él establece lo verdadero. Y ahorita vamos a ver en la siguiente parte que lo establece en los corazones. Pero Jesús establece entonces lo que es Lo verdadero verdadero. al quitar el velo o mostrarla, poner la luz en lo que es sombra y mostrar, ¿sí? Establece lo verdadero si quieres ponerlo, al quitar la sombra, ¿sí? Entonces lo que era oculto, lo que estaba escondido, lo que no se veía, que nosotros funcionábamos en eso, pero lo hacíamos aún sin saber exactamente porque pues ya no es necesario hacer sacrificio de animales, Él ya hizo su sacrificio. Ya no es necesario esa intercesión de hombres que también tienen que por sí mismos, o sea, que pedir y ofrendar o pedir perdón por ellos mismos primeramente para hacerse limpios, sino que Él, siendo sumo sacerdote eterno y limpio, que permanece limpio para siempre, Él no tiene que hacer sacrificios por sí mismo, como los sacerdotes, el sacerdocio arónico o levítico, que tenía que hacer primeramente sacrificio por ellos mismos y después por el pueblo. Amén. ¿Ok? La siguiente parte que vemos aquí. ¿Me Sí, das tantita chance? sí. Déjame. Por favor, gracias. Ok. La siguiente parte está en Hebreos 8 del 6 al 13, que es donde nosotros continuamos leyendo y de hecho hace referencia a lo que está puesto que dice, mira, vienen días, dice el Señor, es que estableceré un nuevo pacto. Entonces, ese nuevo pacto, ¿sí? ¿Cuál es la bendición que recibimos nosotros cuando Jesús establece ese nuevo pacto? Entonces, ahora sí, basados en Hebreos 8, 6 al 13, ¿ya puedo borrar? No, déjame ver. Recibir gracia. Recibir misericordia o gracia y establecer lo verdadero al quitar lo que es sombra. Sí, al quitar... Nos permite ver. No, bueno, sí, porque recuérdense que Él es luz. Sí, de acuerdo al libro de Juan, nosotros vemos que Él es la luz de los hombres. ¿Sí? En Él estaba, Él era la luz Y la luz del mundo. ¿Sí? Pero muchos hombres amaron más sus tinieblas que la luz. ¿Ya? Ok. Entonces, nosotros vamos ahora a ver que al ser Jesús el sumo sacerdote eterno y sin pecado y sin mancha, establece un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, ¿qué bendiciones nos da? Vamos a enumerar qué bendiciones tenemos nosotros cuando Jesús establece ese nuevo pacto. Y que su palabra la grabará en nuestros corazones. ¿Ok? Que no tenemos nosotros que ir a un libro o a unas tablas o a algo externo, sino es interno. Entonces, la ley de Dios o los mandatos o los estatutos o los preceptos de Dios, ¿sí? Estarán escritos en los corazones, ¿sí? Están escritos ahora en nosotros. Y también, no nomás en los corazones, pero también en la mente, ¿verdad?
Entonces en la mente y en el corazón, grabados allí. ¿Qué más? Si están grabados en nuestra mente y están grabados en nuestro corazón, pues en nuestro corazón, ¿qué quiere decir? O sea, que están grabados Está en para el alma siempre, y ahí en el está. cuerpo. Bueno, No. están para siempre, pero ¿qué más? Es en el alma y en el cuerpo y en el Bueno, ok, espíritu. pero ¿qué más? Sí, están grabados, están ahí, pero ¿en qué te beneficia que estén puestos ahí? O sea, que ya no tienes que ir a un libro, sino que ya están ahí. ¿En qué te beneficia? Que no necesitas andar buscando para cumplirlo. Ok, que no necesitas ir a buscar lo que tienes que hacer, pero más que eso, ¿qué? Miren, figúrense en esto, ¿ok? Y no es que nosotros seamos así, pero lo voy a poner como una analogía. Digamos que tú tienes una computadora, ¿sí? Ok. Y esa computadora requiere un set de instrucciones. Entonces vamos a poner aquí nosotros el set de instrucciones, ¿verdad? Y cada vez que la computadora se prende, tomas todo este set de instrucciones y se lo metes ahí, y entonces la computadora, entonces, ahí te pone una figura, ¿sí? Pero quitas las instrucciones y ya no hay nada. Pero ya quedó. Pero ya Entonces cuando la quedó. vuelvas a... No quedó. Por el set de instrucciones ya lo quité, ¿sí? Ya lo quité. Pero quedó grabado. No quedó grabado en ningún lado. La computadora no tiene ese grado, sino que están externas. La serie de instrucciones es externa. Ok. Entonces viene otra vez y yo requiero volver a ver eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vuelvo a Otra llamar las vez, instrucciones pasar. y me vuelve a poner a mí el set de instrucciones y me vuelve a poner la gráfica que yo quiero. ¿Ok? Y otra vez pierdo esto y se borra. Todo. Y yo requiero otra vez. Bueno, eso es lo que hacía constantemente el pueblo de Dios al ir Con y la buscar ser perdonados sus pecados. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque de continuo perdían lo que era esas instrucciones que les ayudaba a ellos a hacer las cosas como Dios quería. Ahora dice Dios, ahora yo la voy a poner dentro. Entonces ahora pone estas instrucciones dentro. Entonces, como ya están aquí adentro, cada vez que tú quieras, prende. Amén. Y cuando cierra el computador y lo vuelves a prender, ahí están las instrucciones. No tienes que ir afuera, sino ya están adentro. Entonces, de Amén. acuerdo a esto, por eso está diciendo aquí, establece un nuevo pacto, establece en nuestro corazón y en nuestra mente algo que queda grabado. Por tanto, yo ya no tengo que buscar, ni siquiera tengo que esforzarme, ni siquiera tengo que hacer nada, sino ya está, es parte de mí. Lo que Dios dice al hacer un pacto nuevo es que el pacto antiguo estaba fuera. Por eso la ley estaba fuera, el tabernáculo estaba fuera, pero ahora Jesús, o el Señor, establece su pacto en nosotros, dentro de nosotros, al poner su ley, no nada más en nuestro corazón, pero en nuestra mente, y al hacer también, hacernos a nosotros partícipes de un tabernáculo nuevo. ¿Para qué era el tabernáculo de reunión? Vamos a ver la siguiente bendición. ¿Para qué era el tabernáculo de reunión? Cuando Dios quería hablar con el pueblo, se reunían y el sumo sacerdote escuchaba lo que Dios le decía. Entonces dímelo, ¿para qué era el tabernáculo de reunión? Era como un modelo. Claro, era un modelo, pero ¿para qué es? ¿Cuál era la función del tabernáculo? Para encontrarse con Dios. Para encontrarse con Dios. Era para Ajá. llevar la ofrenda, el tabernáculo de reunión no era para llevar las ofrendas de Era para... Para orar, O para enseñar. No. para ministrar a Dios, no era para ministrar. Todo está válido, todo lo que me están diciendo está bien, pero el propósito del tabernáculo va más allá de todo eso. el Es- mediador de la fe. y ese es Jesús, y amén, sí, estamos bien. Pero el tabernáculo fue puesto para que la La gloria presencia De Dios de Dios se viera. que Se manifestara.
Ok, ¿pero qué? Estuviera En medio del pueblo. en medio, ok, en medio de su pueblo. Un presente en medio. Entonces, el tabernáculo, o la razón del tabernáculo, ¿sí? La razón del tabernáculo era para que la presencia de Dios o la gloria de Dios estuviera en medio del campamento. La bendición que nosotros tenemos cuando Jesús es el sumo sacerdote eterno es que no nada más establece un nuevo pacto, sino que ese tabernáculo ahora es establecido en nosotros. Nosotros somos ahora el tabernáculo del Señor. Por tanto, la presencia de Dios estará ahora en medio de nosotros. Amén. Dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, la otra ventaja o la bendición que tenemos es que el tabernáculo de Dios, Está en nosotros. el tabernáculo, voy a ponerlo aquí verdadero, ahora está dentro de nuestros corazones o de nosotros. Bien, ¿qué más? ¿Qué más del tabernáculo? No el tabernáculo, de lo que leímos Que en no capítulo tenemos 8. que no tenemos que ir a un intermediario, sino que tenemos a Jesús como nuestro intermediario entre Dios y nosotros. No tenemos que buscar un intermediario para presentarnos delante de Él. Y amén. Pero no lo hemos leído en el capítulo 8. ¿Dónde lo leíste en el capítulo 8? Hermanos, ustedes me pueden dar toda la doctrina de la palabra. Ustedes me pueden hablar de Juan 3:16, me pueden hablar de todo lo que ustedes quieran, pero estamos hablando del capítulo 8 del libro de Hebreos. ¿Qué bendiciones encontramos en el capítulo 8 del libro de Hebreos? Si me dices que tenemos la armadura de Cristo, yo te voy a decir amén, pero no está en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Y si me estás hablando de las bienaventuranzas, te voy a decir que eso está en Mateo 5, pero no está en el capítulo 8 del libro de Hebreos. De acuerdo a los capítulo 8 del libro de Hebreos, ¿qué otra bendición encontramos nosotros? ¿No? ¿Frío? ¿Caliente? Lo estamos buscando. Ok, ¿qué les parece el versículo 11? ¿Alguien lea el versículo 11? Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Síguele? 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Él dijo, un nuevo pacto hizo... Bueno, ahorita vamos a esa parte. Versículo 11. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Entonces, ¿qué bendición tenemos nosotros de que Jesús sea el sumo sacerdote eterno santo? ¿Ah? Que le conocemos. ¿Que le conocemos? No, que nos conoce. Que el Señor nos conoce. Bueno, el Señor nos conoce, pero aquí dice que Conoce al Señor porque todo me conocerá. conoce al Señor, exacto. Entonces nadie va a decirle a su hermano y le va a enseñar, le va a decir conoce al Señor. ¿Por qué? Porque ya todos Porque todos lo conocen. Entonces otra de las ventajas que tenemos aquí es que todos conoceremos. le conocerán. Desde el mayor hasta el menor. ¿Sí? Todos le conocerán. O sea que ya no habrá, y me voy a ir bien profundo en esto, y les voy a dejar saber a ustedes que esto nos va a dar a nosotros que los 5 ministerios no serán ya necesarios. Sí, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? Conocer al Señor. No, ministrar a la iglesia, ministrar al cuerpo, ¿verdad? Hay que administrarlo en qué forma. Bueno, en
la palabra, en ánimo, en la palabra, en la armadura espiritual, en los dones espirituales, en los dones de servicio, en la afirmación, en no ser llevados como olas de aquí para allá, o por vientos de doctrina, para que nosotros adquiramos santidad, para que nosotros tengamos una comunión, encontramos nosotros el refugio en la alabanza, en la adoración, todo eso es lo que es el ministerio de los 5 ministerios, que en realidad no son 5 ministerios, sino es un solo ministerio, porque es un solo Señor, dado en 5 facetas, en 5 formas, ¿sí? amén. Pero ya no va a ser necesario. Entonces ya no habrá necesidad de apóstoles, ni de maestros, ni de profetas, ni de evangelistas, ni de maestros. Porque ya todos conocerán al Señor. lo conocerán. Ya no es necesario enseñar. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ok. Unas barritas de granola. Entonces yo les puedo decir a ustedes todo acerca de las barritas de granola. Puedo enseñarles a ustedes que las barritas de granola son una buena cosa para los desayunos, tienen un sabor muy bonito, muy rico, muy agradable, beneficia a tu cuerpo, no trae tantas calorías, es benéfico y bla 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 bla. Y tú dices, pues yo quiero eso. Pero yo tengo que estarles constantemente enseñando. Y dice, oye, pero ¿cómo es la barrita de granola? Bueno, las barritas de granola son así. Y vienen en un envase, y vienen así. Y yo tengo que explicarlo cada vez. Pero ahora yo voy a hacer algo. Y voy a coger las barritas de granola y ahora les doy una a cada quien. ¿Sí? Entonces, yo les doy una a cada quien. Entonces, ahora yo les voy a estar explicando qué son las barritas de granola. ¿Y qué me vas a decir? Ya no tienes que explicarme las barritas de granola porque ya sé que son las barritas de granola. Ya las he comido, ya las he probado. Ya no me tienes que explicar eso. ¿Sí? Eso es lo que está hablando el Señor cuando está diciendo que Él será dado o será conocido y ya no habrá necesidad de nadie que enseñe a nadie quién es el Señor. Porque ya lo va a hacer. Entonces, ya no necesito yo decirles, ya ustedes lo saben. Decir, mejor danos otra cosa, porque ya la barrita de granola ya lo sé. ¿Me explico? Entonces, esas son las ventajas, esos son los beneficios que nosotros tenemos de acuerdo al mejor pacto. Y hay otras cosas, pero vamos a parar ahí. ¿Sí? A menos que ustedes tengan alguna otra pregunta. Entonces, ya vimos que el sacerdocio de Jesús, que trae y establece un nuevo pacto, y el última parte que dice ahí es que una vez que establece algo nuevo, lo anterior queda obsoleto y está pronto a desaparecer. ¿Okay? Va perdiendo porque ya tú tienes algo nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de teléfono? ¿Verdad? Cambiaste el teléfono y ahora tienes el número 6 o el 6 Plus o el 6C o cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué hiciste con tu 4? Pues será bueno y todavía funciona, pero no es como el 6. Ahora tienes los dos, pero dices, espérate, pues el 6 me gusta más, está más funcional, más bonito, tiene pantalla más grande, lo que sea. ¿Qué haces con el 4? Lo vas guardando, y hasta un día lo regalas o lo tiras. Eso es lo mismo. Ya está dado el pacto, ya fue bueno, funcionó cuando fue su tiempo, fue bueno y funcionó y gloria a Dios. Pero ahora hay algo nuevo. Y ya cuando tienes algo nuevo, pues ya lo anterior ya no es necesario. Ahora quedan establecidas o quedan aún en función estas 3 cosas, la fe, la esperanza y el amor. ¿Okay? Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se va a acabar. O sea, ya no es necesario. ¿Es necesaria la fe? Ahorita sí. ¿Es necesaria la esperanza? Por supuesto. Pero cuando llegue lo prometido, la fe y la esperanza no son ya más necesarias. Fueron buenas. Y gloria a Dios por ellas. Pero ya no son necesarias. Amén. Bien. Pues hasta aquí. A menos que haya alguna pregunta. ¿No? Bueno, Dios los bendiga. Gracias.